Brian Weiss, Los mensajes de los sabios, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 12. Cuando regresaron la madre y el bebé, empecé un ejercicio de imágenes guiadas con ella y con la otra hija. El padre iba paseando con el bebé en brazos por la parte de atrás de la consulta para que se durmiera. Les pedí a las dos que se imaginaran un cofre muy hermoso y que lo llenaran con las cosas que de verdad necesitaban en sus vidas. La madre se puso a llorar en silencio. Después le pregunté qué había experimentado. He visto a mi hijo, contestó, y para mí era muy vívido y real. Me he puesto a meterlo en el cofre y entonces me ha hablado. No tienes que meterme en el cofre, ha dicho. Le he contestado que quería que estuvieras siempre conmigo y entonces me ha respondido. Estoy contigo en todo momento. Os quiero a todos. Dile a papá que tiene razón. Me encanta conducir con él, sobre todo cuando está solo. Ella no sabía nada de la tristeza, ni de los lamentos de su marido, ni de nuestra conversación de un rato antes. La visión de su hijo y la conversación la ayudaron mucho a empezar a superar su dolor. Era una experiencia propia y de inmediato le dieron validez su marido y su hija. Había establecido contacto con su hijo. Tenía la sensación de que había hablado con él de verdad. Su familia se sintió unida gracias a esa experiencia directa con él. Seguían sufriendo, pero había empezado su recuperación. Todos somos seres espirituales. Todos somos capaces de tener experiencias de evidencias directas, como aquella madre con su hijo muerto. Sin embargo, para la mayoría de nosotros es más fácil recibir esos mensajes del otro lado de un modo algo más indirecto, a través de un medium que tenga poderes de verdad y buen corazón. Las consecuencias de esos mensajes de nuestros seres queridos muertos pueden tener también mucha fuerza y cambiar nuestra vida. Parte 13. Mensajes extraordinarios. Char, excelente vidente y medium, le hizo una lectura a Amy, mi hija adolescente. El día antes, Caroline y yo habíamos asistido al entierro del abuelo de Davy, un gran amigo de Amy, mi hija. Le conocía como Buste y era su apodo. Tengo un mensaje para alguien que se llama Davy, le dijo Char. Es de su abuelo, de Howard. O de Harold. Continuó con una precisión pasmosa. Amy ni siquiera sabía que el verdadero nombre de Busu era Howard. Diles que les quiere y que se encuentra bien. Está con Max y Sam. Ninguno de nosotros conocía a Max ni a Sam. Al día siguiente nos enteramos de que Sam era el padre de Busu y Max, un gran amigo suyo que había sido su socio durante 25 años. No morimos cuando muere nuestro cuerpo físico. Una parte de nosotros sigue existiendo. Espíritu, alma, conciencia. Es como atravesar un umbral para entrar en otra habitación mayor, con más luz y maravillosa. Por eso no tenemos que temer. Siempre nos rodea el amor. Nuestros seres queridos no nos abandonan nunca. Todos somos almas hermosas e inmortales. Estamos en un cuerpo durante un tiempo, pero nuestra esencia no es ese cuerpo. Cuando mis pacientes u otras personas reciben mensajes de seres queridos que habían muerto, los recados tienen un parecido increíble. Pueden recibirlos en regresiones, en sueños, a través de mediums o por cualquier otro sistema, pero siempre hay un tema común. Te quiero, me encuentro bien, cuídate, no sufras tanto por mí. Siempre nos dicen que no lloremos por ellos, saben que algo que nosotros hemos olvidado. Son inmortales, lo mismo que nosotros. Una de las experiencias más importantes de mi vida sucedió cuando recibí un mensaje extraordinario
durante una regresión de Catherine. Se lo cuento para que conozca un momento que cambió mi vida para siempre. La tragedia más terrible de mi existencia había sido la muerte repentina de nuestro primer hijo, Adam, cuando solo tenía 3 semanas, en 1971. Unos días después de llevárnoslo del hospital a casa, había empezado a tener problemas respiratorios y vómitos explosivos. El diagnóstico fue muy difícil. Drenaje venoso pulmonar anómalo, total con efecto septal atrial, nos dijeron. Se da aproximadamente en 1 de cada 10 millones de nacimientos. Las venas pulmonares, que en teoría tienen que llevar sangre oxigenada hasta el corazón, estaban mal encaminadas y entraban en el corazón por el otro lado. Era como si tuviera el corazón girado, del revés, algo muy poco habitual. Ni una operación heroica a corazón abierto pudo salvar a Adam, que murió pocos días después. Lo lloramos durante meses, con nuestras esperanzas y nuestros sueños destrozados. 1 año después nació nuestro hijo Jordan, que fue un bálsamo para nuestras heridas. En el momento de la muerte de Adam, empecé a dudar de la elección profesional que había hecho al decantarme por la psiquiatría. Estaba contento con el internado que hacía y me habían ofrecido un puesto de residente en medicina general. Tras la muerte de Adam, decidí firmemente hacer de la psiquiatría mi profesión. Me enfurecía comprobar que la medicina moderna, con todos sus conocimientos y sus técnicas tan avanzadas, no hubiera podido salvar a mi hijo, aquel bebé. Por otro lado, mi padre había disfrutado de una salud excelente hasta que tuvo un infarto grave a principios de 1979, a los 71 años. Sobrevivió al primer ataque, pero le quedó la pared cardíaca dañada irreparablemente y murió 3 días después. Eso sucedió unos 9 meses antes de mi primera sesión con Catherine. Mi padre era un hombre religioso, más ritualista que espiritual. Su nombre hebreo, Avron, le quedaba mejor que en inglés, Alvin. 4 meses después de su muerte nació nuestra hija, a la que pusimos Amy, en memoria de su abuelo. Y entonces, en 1982, estando en mi consulta, tranquila y oscura, empezó a caerme encima una cascada ensordecedora de verdades oscuras y secretas. Nadaba en un mar espiritual y el agua me encantaba. Sentía la piel de gallina en los brazos. Catherine no podía en modo alguno conocer esa información. Ni siquiera había dónde buscarla. El nombre hebreo de mi padre, el hecho de que mi hijo hubiera muerto al poco de nacer a consecuencia de un defecto cardíaco que se da en un bebé de cada 10 millones, mis cavilaciones sobre la medicina, la muerte de mi padre y el porqué del nombre de mi hija eran demasiadas cosas, demasiadas concretas, demasiadas ciertas. Aquella sencilla técnica de laboratorio servía de conducto para un conocimiento trascendental, y si podía revelar esas verdades que más había por descubrir, decidí que tenía que saber más cosas. ¿Quién? Forfullé. ¿Quién hay ahí? ¿Quién te dice esas cosas? Los sabios, susurró. Me lo dicen los espíritus sabios. Me dicen que he vivido 86 veces en estado físico. La respiración de Catherine se hizo más lenta y dejó de girar la cabeza de un lado a otro. Estaba descansando. Yo quería seguir, pero pensar en las consecuencias de lo que había dicho me distraía. ¿De verdad había vivido 86 vidas anteriormente? ¿Y qué había de esos sabios? ¿Era posible que unos espíritus guiaran nuestras vidas? El mensaje sobre mi padre y mi hijo me abrió la mente a la posibilidad de la eternidad y de los fenómenos paranormales. Tras esas y las subsiguientes experiencias con otros pacientes, mis valores se acercaron más a lo espiritual y se alejaron de lo material. Se acercaron a la gente y a las relaciones y se alejaron
de la acumulación de cosas. Me volví más consciente de qué nos llevamos con nosotros y qué no. En realidad, antes de aquellas experiencias ni siquiera creía que una parte de nosotros sobreviviera a la muerte física. En mis viajes por Brasil, un país avanzado espiritualmente, he conocido a muchas personas con actitudes e iluminadas. En concreto, una medium llamada Celia me impresionó mucho. Un amigo me llevó de forma espontánea a una sesión de grupo que dirigía Celia en una zona de gente trabajadora de Río de Janeiro. Ella no sabía nada de mí, ni de mis libros, y solo hablaba portugués, por lo que mi amigo actuó de intérprete. Me senté en las primeras filas del auditorio. La gente había escrito nombres en trocitos de papel y luego los había ido poniendo en una cesta. Celia tomó esos papeles, los revolvió y sin mirar dijo en voz alta algunos nombres. La gente, al reconocer lo de sus seres queridos ya fallecidos, se acercaron al pequeño podio en el que se había sentado Celia. A veces habían individuos o parejas, a veces subían individuos o parejas, a veces familias enteras. La emoción de sus rostros, reflejada en su lenguaje corporal, era genuina y espontánea. Entre el público había más de 800 personas de todas clases sociales. Nadie sabía si le iban a llamar. Pocas veces he visto a alguien trabajar tan rápido como Celia. De su boca fue manando un torrente de nombres exactos, descripciones de características físicas y rasgos de personalidad, una especie de cascada de datos. No solo sabía cómo había muerto la gente, sino que además estaba al tanto de detalles privados y confidenciales de la vida de la persona fallecida, detalles que para las familias fueron sumamente reconfortantes. Sus palabras surgían con una fuerza que contrastaba con su cuerpo pequeño y frágil de una mujer de 65 años. Medía menos de 1,5 metros y necesitaba un inhalador para mantener a raya el asma. Hubo 2 historias extraordinarias conmovedoras. Celia dijo el nombre de un hombre y su madre. Su padre y su hermana subieron al podio. Me di cuenta de que la familia temblaba mientras Celia iba describiendo con detalle el terrible accidente automovilístico en el que había muerto el joven. Les dijo que se encontraba bien y que les quería, pero que no estaba solo. Otros 2 jóvenes habían muerto con él en el accidente. Celia dijo 2 nombres más, y en una escena surrealista las familias de las otras 2 víctimas se acercaron al podio. El padre de uno de esos chicos se quedó en pie detrás de los demás, muy rígido y algo distante. Se notaba que estaba luchando por controlar sus emociones. Los demás lloraban y se abrazaban. Celia se dirigió a la mujer del hombre distante. «No te sientas tan culpable. Ahora los 3 se encuentran bien», le dijo. Su hijo era el que conducía el coche y, al parecer, el responsable del accidente, lo que hacía sufrir aún más a la madre. «Os quieren mucho», prosiguió Celia, y a continuación añadió otros muchos detalles personales. Entonces miró con detenimiento al hombre que se había situado rígidamente detrás de los demás. Se levantó y, aunque estaba encima de un podio, tras una mesita, y ellos seguían en el suelo, temblando, su cabeza no se levantaba mucho por encima de los demás. Quería verle con más claridad aún. «Tu hijo me dice que a ti aún te cuesta más aceptar todo esto, que para ti es más difícil porque eres ingeniero». El hombre asintió para corroborar la exactitud de esas observaciones. «Dice que puedes dejar de discutir por lo de la alfombra. Ya no tiene importancia». Al oír este comentario, el padre se derrumbó. Abrazó a su mujer y rompió a llorar. Los demás no lo sabían, pero al parecer llevaba un tiempo discutiendo con su mujer por una alfombra de la casa. El padre insistía en que el polvo de aquella alfombra era el responsable de las alergias y de los ataques de asma de su hijo.
Sin embargo, la mujer estaba convencida de que aquella alfombra, que tanto le gustaba, no tenía nada que ver en las alergias y en el asma de su hijo, y se negaba a deshacerse de ella. La naturaleza sumamente personal de aquella observación traspasó el intelecto del hombre y le llegó al corazón. Ya no podía seguir negando lo que experimentaba. Abrazó a su mujer con fuerza y sollozaron juntos. Sabían que su hijo seguía vivo en espíritu. Sabía que no somos nuestros cuerpos, que nunca morimos de verdad,